La presencia del componente étnico chino en la formación del pueblo cubano desempeña un papel de cierta relevancia desde su arribo a la isla en la medianía del siglo XIX. Aunque sus aportes son cuantitativamente menores con respecto, digamos, a la española y la africana, han perdurado rasgos distintivos en el croquis cultural cubano. Los chinos se dedicaron en nuestro país fundamentalmente a algunos oficios tales como los trenes de lavado, las bodegas, los que tenían las pequeñas huertas. Yo pienso que en todos los pueblos eran famosos las huertas y las ventas de las verduras de los chinos, siempre muy frescas, siempre acabaditas de cosechar, eran famosos por esto. Las fondas chinas eran muy famosas porque siempre tenían las sopas, me contaba mi familia, siempre las sopas estaban calienticas, eran muy sabrosas, pero además, como ese dicho popular que dice que levantaban un muerto. Eso también fue un fenómeno no solo de la ciudad, sino de todas aquellas provincias que tuvieron asentamientos fuertes o presencia fuerte de chinos. En la zona urbana de La Habana creció una numerosa y estable comunidad china llamada Barrio Chino, que es uno de los más antiguos y grandes de América Latina. Pero respecto a Bayamo vale la pena contestar algunas preguntas. ¿Desde cuándo se conoce la presencia asiática en la histórica ciudad? ¿Cuál es el monto de esta inmigración en la región del Valle del Cauca? ¿Qué rasgos la distinguen de otras comunidades europeas y africanas? ¿Acaso pasaron a ser historia un componente del pasado? Yo me llamo Rosa Eugenia Méndez Bazán. Mi mamá me tuvo a mí en el año 29 y en el 30 conoció a Rubén Lee como dependiente de una tienda de chino. Él era chino, me parece que él era de Yenpeng, pero no estoy segura tampoco. Mi padre, Fong Yu Chan, en chino. Él vino de China con un tío muy jovencito, a la edad de más o menos 21 años. Llegó con otro primo y un hermano. Mi papá tendría en el año 16, sería. No recuerdo, porque nunca dijo en el año que él entró a Cuba. Se radicó en Manzanillo, tuvo un tiempo en Manzanillo y después se mudó para Bayamo. Bueno, cuando él llega aquí a Cuba, pienso que llegan aquí a Bayamo y aquí en unión de otros familiares de él también, primos, hermanos, cada uno tomó su derrotero, se establecieron en distintos lugares, tal vez buscando el desarrollo económico de este lugar. Mi padre es originario de China, de Cantón también, vino muy joven de allá, se dice que llegó alrededor de 1918, a los 16 años. Pero él volvió para China cuando tenía 18 a casarse con una comprometida que tenía, se casó y volvió para Cuba. Mi padre, Manuel Licún, no conozco su nombre con que él vino de China, porque usted sabe que cuando llegan aquí, bueno, pues se tiene que acoger a la nacionalidad cubana. Él se hizo súbdito cubano, vino muy joven, de 16 años, ya dejó una familia allí. Yo soy hija de Jacinto, que nació en el 1900 en Cantón. Llegó a Cuba a los 32 años de edad. Mi padre fue Andrés Chui Chan, natural de Cantón. Él de Cantón cruzó todo el Pacífico hasta San Francisco de California. De ahí cruzó a La Habana en una oleada de chinos que llegaron a Cuba de La Habana en la década del 20.
del siglo pasado. De ahí él fue hasta Guantánamo. De Guantánamo cruzó a Santiago de Cuba y de Santiago de Cuba vino a Bayamo, donde ya se quedó definitivamente. A mí no me crió mi papá. Desde que tuve uso de razón, con quien me encontraba viviendo era con mi abuela, llamada Dolores Anastasia Bazán Márquez, y su esposo, chino Santiago Un Chan. Que en chino su nombre era Un Yen Gen. Y su hermano, Guillermo Un Yen Bo, y Juan Un Yen Bai. Esos eran sus nombres en chino. Mi mamá nació en China porque mi abuela, cuando conoció a mi abuelo aquí, se fue para China en el año 34, en 1934. Allá se fue con mi abuelo, estaba embarazada, y se llevó a sus dos hijos que tenían 7 o 6 años, a Leolicó y a Leolibó. Allá estuvieron un tiempo y decidieron regresar a Cuba, que fue cuando mi mamá vino de allá, y decidieron los abuelos que hicieron que los nietos se quedaran, los varones, se quedaran allá y los dejaron. Cuando ellos venían en el barco para acá, para Cuba, en el puerto de Japón, ya los buques de guerra estaban preparados para que iba a empezar la Segunda Guerra Mundial. Y ellos no tuvieron oportunidad de virar a buscar a los muchachos y ya tuvieron que venir para acá. ¿Qué sucede? Que ya ellos llegan a Cuba, mi mamá ya la traía en chiquita, y ella empieza a reclamar a sus hijos. Se pasaron 10 años incomunicados, que no sabían de sus hijos, hasta que un buen día, a los 10 años prácticamente, fue que les responden que sus hijos los habían encontrado en un campo de concentración allá en China, cuando aquello estaba, como te dije, que la guerra, y ellos regresan a Cuba. Siempre resulta llamativo conocer quién fue el primer chino que llegó a la villa de San Salvador de Bayamo. Por suerte, las páginas de la historia esclarecen este curioso detalle. Las búsquedas históricas arrojan hechos insólitos e interesantes. Y respecto a la presencia china en Bayamo, hemos encontrado que el primer chino llegado a esta ciudad, del que se tiene referencia documental, se llamaba José Lucio. O sea, había adoptado ya también un nombre en español. Lo curioso es que este chino, que era dulcero, era esclavo de un regidor del Cabildo de Bayamo, del regidor don José Feliu. Pudiésemos decir que, por ejemplo, en el Centro de Información de la Casa de la Nacionalidad se han encontrado referencias en algunos padrones sobre esclavos en zonas rurales del término municipal de Bayamo, sobre algunos esclavos que se encontraban en aquella condición durante el periodo colonial en nuestra ciudad. Ya las fuentes se hacen un poco más abundantes en el periodo republicano, cuando esta inmigración se hizo más expansiva, se extendió salió de los marcos rurales y se hace más efectiva en la zona urbana de Bayamo. Y ahí sí aparecen más fuentes documentales que nos permiten ir reconstruyendo algunos elementos de esta historia de la presencia china en Bayamo. Como mismo hicimos referencia a la presencia del primer chino en la sociedad bayamesa en el lejano año de 1853, el esclavo chino José Lucio, podemos decir que también contamos hoy en la ciudad de Bayamo con el último chino, Evelio Tan. Me llamo Evelio Tan Ho. Nací en Cantón, China. Vine el año 1954, porque estaba solo, entonces mi papá me mandó a buscar. Mi mamá ya murió, entonces mi hermana ya se había casado y por lo tanto él
me quería traer para acá. Tenía 17 años y entonces empecé a estudiar aquí en la escuela particular. Aparte de eso, y dedicaba a ayudar en el trabajo de mi papá en la tienda. En la Nueva Centuria, los chinos en Bayamo representaban una comunidad grande. Entre sus tradiciones, las fiestas del año lunar y algunos de sus bailes y trajes típicos se incorporaban a los festejos carnavalescos.